¿Cómo le va? Es Bueno, tarde, ¿Qué le pasó? ¿Se le rompió el reloj? ¿Quiere que le cambiemos la pila? No. Nos sentamos nomás, nos Se me sentamos, nos rompió. sentamos. Ah, porque ya es Bueno. muy tarde. No, simplemente, no, agradecerles. Vio que ya nos sentamos, pero tenemos Sí. el móvil pronto. Nos dicen que... Despáchenos rápido, no hay problema ninguno. Mire no. cómo está agrandadito, bien no, agrandadito no está. dé tanta vuelta. Dele, lo despacho entonces, bien. Bien, Chau. hasta mañana, Nana. Hasta Un abrazo luego. grande, que Chau, pase hasta bien. luego. Chao, chao. Bueno, amigos, nosotros nos vamos al móvil rapidito. Son esas cosas que pasan en televisión, también pasan en todos lados. Vero Chevalier va a estar con Daniel Cerrato, vocero de la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay. Se reunió con el presidente. El presidente los mandó a hablar con la ministra de Economía. Vamos a ver qué encuentran. El reclamo es exoneración de impuestos para el sector. Tremendo noticia. Podrían obtener, después de hablar con Azucena Arbeleche. Vero, dale tú. Bueno. Vero, ¿me escuchás? Debe haber un poquitito de delay. Buenas tardes, compañeros. Recién ahora los escucho, compañeros. Como les decíamos, estamos en la puerta del Ministerio de Economía. Tal como lo anunciaban ustedes, estamos ya en contacto con el vocero de la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay, que está buscando una solución para este parate que ya se ha extendido por mucho tiempo para el rubro que los preocupa. Ustedes recuerdan, hubo una carta dirigida al presidente de la República pidiendo una reunión. Bueno, esas instancias se están concretando en las últimas horas. De hecho, ahora, dentro de minutos nada más, van a ingresar al ministerio para hablar con la ministra Azucena Arbeleche y mañana va a haber una instancia también en el Parlamento. Así que le damos las muy buenas tardes a Daniel Cerrato. Bienvenido a La Tarde en Casa. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Y bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, las novedades que tenemos es que vamos a estar en estas próximas horas teniendo una conversación con el economista Isaac Alfi por los protocolos que ya vienen siendo manejados entre OPP, Ministerio de Salud Pública y ASFU. Estamos aguardando esa conversación porque hay algunas cosas que seguramente ASFU va a pedir que se tengan en cuenta y se consoliden. No quiero adelantar antes de conversar directamente con el economista Alfi y con Sajian, que es el subsecretario, al cual ya le estamos pidiendo una reunión para hablar un poco sobre el tema protocolos y el comienzo de las actividades para establecer un rango de fecha y de qué manera vamos a comenzar. Porque la OPP les hizo llegar ese protocolo y hay unos puntos como por ejemplo el tiempo estipulado de reunión que puede complicar. Es algo que puede ser discutible. No quiero ahondar en el tema porque prefiero primero preferimos hablarlo con el economista Isaac Alfi y con el Ministerio de Salud Pública, también con la doctora Siganda, que es la que maneja la parte de protocolos, y nos gustaría conversar un poquito más con ellos y intercambiar algunas ideas que indudablemente no se ajustan realmente a los pedidos del sector nuestro. Y bueno, pero yo pienso que va a haber una posibilidad de acercamiento y de diálogo como siempre ha habido con el gobierno, y vamos a tener una buena noticia en las próximas horas. ¿Qué tan lejos están esos puntos de discrepancia? Te lo puedo decir, Verónica, ni bien hablé con Alfi. Y bueno, y también con Sajian, que ya recibió un correo y un WhatsApp que personalmente le hemos enviado. Estamos a la espera de una contestación por parte de él, pero es inminente que los salones de fiestas van a estar abriendo, pero esto no termina acá. Esto es el comienzo. Después tenemos a los demás colegas que tienen salones de mayor capacidad. Eso es importante, porque estamos hablando de dos problemáticas diferentes. Una que tiene que ver con las fiestas infantiles, en las cuales se considera que se puede de repente tener a los adultos sentados y a los niños jugando aparte, pero otra es lo que tiene que ver, por ejemplo, con bodas y con cumpleaños de 15, que ya estamos hablando de otra magnitud de reunión. Correcto, estamos hablando del protocolo mayor a 100 personas que fue enviado al Ministerio de Salud Pública y que, bueno, lo importante es que el gobierno, las autoridades van a dar vía libre para que comencemos de una vez por todas, después de este padecimiento de pandemia de 5 meses. Es un pasito. Después no queda a los demás, porque hay muchos colegas que hoy están pasando muy mal, que tienen salones mayores a 100 personas y que lamentablemente hoy no pueden funcionar. Entonces, este es el comienzo, pero indudablemente con responsabilidad vamos a seguir trabajando
para que todos estos colegas en algún momento, y esperemos que sea lo más corto posible, puedan trabajar. Ustedes hablaban hasta de unos 250.000 puestos de trabajo relacionados en alguna forma con el rubro. ¿Cómo está la situación? ¿Han habido cierres? Ustedes lo denunciaban en esa carta que hicieron pública al presidente de la República. ¿Qué tanto peor está ahora con el pasar de los días? Y bueno, el tanto peor del pasar de los días, luego de estos 5 meses, lamentablemente hay algunos colegas que han quedado por el camino, que han bajado sus cortinas porque no han podido resistir por falta de liquidez. Están los alquileres, están el costo fijo que tenemos hoy por hoy, que es lo que venimos a hablar con la señora ministra de Economía. Ustedes piden que por lo menos no se les descuente o no tengan que pagar los costos relacionados con el área comercial. Claro, nosotros lo que venimos a pedir al Ministerio de Economía, en este caso a la economista Arbeleche, es: si no podemos trabajar, no podemos pagar. Eso es bien claro. O sea, no existe en el mundo una empresa que no trabaje, que esté prohibido, porque nosotros estamos prohibidos de trabajar, y que se le cobre. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a plantearle a la señora ministra y bueno, esperemos salir con resultados positivos, porque es algo que es justo y que creo que nos da la razón el tener que hacer este tipo de reclamos, porque hoy estamos pagando, es lo mismo que tú salgas a comprar a un shopping, pagues y no te den la mercadería. O sea que estamos exactamente en ese punto hoy, Verónica. Esto es con el Ministerio de Economía, pero ustedes también estaban hablando acerca de la Intendencia. ¿Qué contactos han tenido en ese ámbito? Bueno, lamentablemente tengo que decirte y debo decirte que la Intendencia de Montevideo, hasta el día de hoy, el señor Intendente no nos ha recibido. Eso es lo que te puedo decir. Sí nos recibió el subsecretario, el señor Canesa, muy amablemente, pero nos dijeron que la Intendencia necesita recaudar, no puede exonerar impuestos, pero lamentablemente, y nos preocupa mucho, que el señor Di Candia todavía no se haya acordado de ASFO y no lo haya recibido. Pero no quedó abierta una instancia de posibilidad de seguir conversándolo, ¿fue una puerta que se cerró? Las posibilidades siempre se existen, por parte nuestra siempre estamos dispuestos al diálogo. El tema es que, bueno, no hemos tenido suerte con el señor Intendente, que hasta el momento no nos ha escuchado. Sí nos han recibido, como te digo, el prosecretario, nos ha recibido el área de convivencia, pero hasta ahí nomás. Nosotros pagamos impuestos muy duros, que son muy fuertes, y hasta el momento de la Intendencia no hemos visto ningún tipo de logro en ese aspecto. Después, en lo que es autorizaciones para formato bar y eso, dentro de nuestra asociación, no hablo de otros asociados, de otros salones que no están dentro de nuestro grupo, son 10 o 15 que están trabajando como formato bar, pero hay otros que no pueden. Y te estamos hablando de 800 salones de fiesta, de los cuales hay 10 o 15 que se han pasado, digamos, entre comillas, al formato bar. Ustedes habían hablado incluso de hacer una prueba en la noche del 24, de abrir algunos locales, de luego hacer hisopados aleatorios, a los 15 días tomar una resolución al respecto. ¿Qué andamiento hubo con esa idea? Bueno, con respecto a la noche de la nostalgia, lo que nosotros sí tenemos que resaltar es que no se pueden hacer eventos con bailes. Y solamente lo pueden hacer aquellos emprendimientos que pidieron la autorización a la Intendencia de Montevideo, y la Intendencia le realizó una inspección y le marcó un aforo en esta nueva normalidad. O sea que eventos se puede hacer, pero tienen que ser formato bar. La gente puede estar sentada, pero no puede estar deambulando. Y eso no lo vemos mal porque, a ver, hace 5 meses que hay colegas que no reciben un peso de nada. Entonces, por lo menos salvar el dinero de pagar el alquiler o poder pagar la luz, el agua y el teléfono, que es hasta ahora todo lo que nos han venido cobrando y de momento no hemos tenido ningún tipo de exoneración. Antes de la despedida, ¿qué pasa con el público? ¿Se siguen acercando, siguen con el interés de hacer fiestas o también han mermado 100%? No, hay gente que sigue con interés de hacer fiestas. Es más, no hacen las fiestas con nosotros, pero las hacen en sus domicilios, o las hacen en salones comunales a la cual no tiene acceso la Intendencia ni las autoridades. Fiestas hay por todos lados. Hace poquito que se clausuró. Hay un mercado negro que surgió de la noche a la mañana y que hoy está trabajando muy bien. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es eventos. No hablamos de fiestas, hablamos de eventos con responsabilidad, con la trazabilidad que le ofrece ASFO y le ofrecen todos los salones de fiesta, y con todos los protocolos que están siendo autorizados hasta el momento. Daniel Cerrato, muchísimas gracias. Gracias, Verónica.
y vamos a estar, por supuesto, atentos a las próximas instancias. Muchas gracias, porque ya está ingresando, como lo decíamos, al Ministerio de Economía. Mañana va a ser esta instancia parlamentaria y se estará las próximas horas a la espera de definiciones con respecto a lo que va a ser el recomienzo de la actividad una vez que se llegue a todos los acuerdos necesarios para los eventos y la realización de fiestas. Por un lado, las más pequeñas, relacionadas con los eventos infantiles, y por otro, las de gran porte, que son las que requieren todavía una mayor consumación de determinados detalles. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Vero. Bueno, vamos a ver qué suerte tienen. La argumentación parece ser válida. La reunión es con... Yo le digo Alfi, tú le decís Alfie. Él dice que es Alfie. Pero Yo antes tengo era entendido Alfi. que él hizo la aclaración que su nombre se pronunciaba Isaac Alfie. No me la hizo a mí, pero yo confío en ti. No, a mí Tengo tampoco, a que confiar en compañeros. ti. A Perfecto. compañeros y colegas. Por eso ahora hay una, no voy a decir nueva generación, porque hay periodistas de larga trayectoria en nuestro país que le dicen Isaac Alfie. A partir de la aclaración... Exacto. Bueno. Pero bueno, algún día lo vamos a tener acá y le va a poder preguntar. Sí, viste que él es medio huidizo, ¿no? Además, ahora a esta gente le toca... Yo pensé que le tocaba con la ministra, le toca con Alfi o Alfie, como sea. Y negociar con Alfie es muy difícil, ¿no? Y lo que pasa es que también están en un lugar muy complejo, sobre todo el día de hoy, ¿no? Con esta emergencia, con la situación económica, con las autorizaciones que se tienen que ir haciendo. Sí, sí, clarísimo. Y él mira para ti, para mí, y nuestro invitado nos mira atónito. Vamos a presentarlo, es Marcelo Sosa, vicepresidente de ACE. ¿Cómo le va? Gracias, un placer estar con ustedes. Para nosotros también, abogado, no médico. Abogado, no Ajá. médico. O sea que... Vale la aclaración. Doctor en Derecho. Doctor en Derecho. Más bien la mirada jurídica o la comprensión jurídica del tema médico, que no es nada menor. No es nada menor, tiene muchas aristas jurídicas y bueno, esa es un poco la tarea, la función, sin perjuicio de que estamos empapados de todos los temas, al igual que los médicos que integran el directorio también lo están de los jurídicos, pero mi función es un poco la jurídica en el directorio. Pero usted integró el directorio de ACE. Yo integré el directorio de ACE por la oposición desde octubre de 2012 a abril de 2015. O sea que algo de ese mundo enorme que es ACE, él conoce. Conozco. Es muy dinámico y obviamente hubieron 5 años que no hubo ningún representante de la oposición, pero hay cosas que siguen incambiadas. Por ejemplo. Por ejemplo, la complejidad que tiene la institución al ser tan extensa, tan representativa en todo el territorio nacional. Somos la única prestadora de salud que está en todo el país, desde hospitales, policlínicas, centros auxiliares, con 33.000 funcionarios. Y esa complejidad obviamente se mantiene en el tiempo. Es algo que, si bien es dinámica la institución, las cosas grandes, que obviamente por ser tan grandes son complejas, se mantienen. Bastante más que la policía. 33.000 funcionarios, la policía son 27, creo. Sí, incluso presupuestalmente tengo entendido que solo ANEP es el que está por encima del presupuesto de ACE, después viene ACE en lo que es el presupuesto, ¿no?, para su funcionamiento. Bueno, y ingresan ustedes como autoridades y aparece esta pandemia del COVID-19, pero en medio de toda esta situación además se generan hechos particulares como la muerte de un paciente que había sido derivado del Vilar de Bo a un hogar de larga estadía, que le dicen, o un hogar para adultos mayores. Y ahí empieza una serie de denuncias, de situaciones irregulares que ustedes detectan. ¿Con qué información cuentan al día de hoy? Porque se hablan de hogares clandestinos a los cuales pacientes de ACE eran derivados. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué información tienen el día de hoy? Bien, En el marco de una denuncia que hizo el consultorio de abogados de la universidad, con un muestreo de lo que son los residenciales a nivel país, que también mete miedo, ¿no? Y con información que también la propia ACE estuvo relevando a lo largo de estos meses. Yo les cuento cómo es la historia del caso particular donde nosotros detectamos esa situación e disparamos los mecanismos jurídicos que teníamos a disposición. Nosotros asumimos, como es de público conocimiento, en marzo, en mi caso particular fue el 24 de marzo de este año. El hecho que se denuncia fue en febrero de este año, es decir, que antes que asumiera el gobierno nacional y también las autoridades nuevas de ACE. Allí fue derivado
por el programa de egreso asistido del Hospital Vilar de Bo, a un hogar fue derivado un paciente, el cual termina falleciendo en el hogar. Nosotros no tomamos conocimiento, porque obviamente ingresamos después, tomamos conocimiento recientemente a través de una denuncia del Instituto de Derechos Humanos. Allí el Instituto de Derechos Humanos nos eleva a nosotros una denuncia presentada. ¿Y quién presenta esa denuncia ante la institución? La presentan un grupo de personas que pidieron se ampararon en la reserva en cuanto a su identidad. ¿Pero trabajadores de ese mismo hogar, de ACE, de Vilar de Bo? Sí, del propio hogar. ¿O familiares del fallecido? Gente que presenció. Gente que presenció, yo bien. quiero mantener la reserva porque Bien. está dentro de los que se nos pidió y es lo que establece la ampara la normativa. Cuando nos llega a nosotros esa situación, detectamos la gravedad de los hechos, que no los conocíamos al momento en que nos llega el oficio de Derechos Humanos, y disparamos los mecanismos jurídicos disponibles. Investigación administrativa, primero, para determinar por qué un usuario de ACE, en este caso un paciente, es derivado a un hogar de características claramente clandestinas. Obviamente no estaba habilitado, pero sin perjuicio de eso, lo más importante es que funcionaba aparentemente en forma clandestina. ¿Cómo usuarios de ACE terminan siendo derivados por este programa a hogares clandestinos? Esa es una investigación. ¿Investigación dónde? ¿Dónde? ¿Qué? En la propia ACE. Ajá. O sea, para detectar toda la cadena. Para detectar la cadena. Nosotros en febrero, lo que sí pudimos averiguar fue que en febrero, a raíz de este fallecimiento, las autoridades del entonces lo que resuelven es sacar 5 pacientes más de ACE que se encontraban allí, los retiran y los llevan para el Hospital Vilar de Bo nuevamente. El hogar habrá seguido... No se clausuró. Lo que pasa es que eso no es competencia de ACE. Pero puede hacer la denuncia para que eso Y bueno, suceda. nosotros lo que hicimos fue... En aquel entonces no se hizo... En la anterior administración lo único que se hizo fue retirar los usuarios de ACE, los pacientes de ACE que estaban en el hogar. O sea que había 5 ya derivados también. Sí, con el que falleció aparentemente serían 6. ¿Y las causas del fallecimiento de este paciente en particular tienen que ver con la estructura, con la situación de ese residencial? Las denuncias de ese residencial son específicas donde se denuncia mala atención, falta de atención médica, además de otros hechos bastante complejos, hecho que a nosotros además nos motivó a hacer una denuncia penal. Más allá de la investigación administrativa, que es en la esfera del propio organismo, realizar una denuncia penal para contra el hogar o las autoridades del hogar para que investigue la justicia en virtud de que consideramos que hay hechos ilícitos o podrían existir hechos ilícitos o un delito y corresponde a nosotros como funcionarios públicos al tomar conocimiento de un hecho de apariencia delictiva. ¿Nos puede ser un poco más específico? ¿Delitos conexos con el fallecimiento de este hombre o...? Claro, con las circunstancias allí se denuncian que eran atados, que no eran bien alimentados, que la medicación no era la correcta, que no era adquirida tampoco de forma formal. Es decir, hay una serie de denuncias importantes, en nuestro juicio, todo un paquete. graves, que motivaron la presentación de la denuncia penal. Realmente el material que surge del oficio del Instituto de Derechos Humanos que nos hace llegar a ACE es de una gravedad muy, muy relevante. Y eso motivó que nosotros disparáramos en forma inmediata los mecanismos que tenemos a disposición como institución, como ACE. Saber por qué internamente usuarios nuestros, pacientes nuestros, terminaron en un hogar de estas características. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo decidió? Y en segundo lugar, hicimos lo que nos correspondía desde el punto de vista jurídico, derivar esto a la justicia para que tome cartas en el asunto y pueda... ¿Siente usted o sospechan ustedes que entre la gente que decidió enviar pacientes, que eran 6, definitivamente comprobados, a ese lugar, y el Vilar de Bo, hay un nexo, hay una asociación, algo? No, si lo diría, no tengo ningún elemento para poder afirmar eso, ¿no? Ahora, ¿se pagaba para que estos pacientes estuvieran allí? El programa de egreso asistido consiste en eso. Es para pacientes que tienen una patología importante, pero que no tienen familia que puedan eventualmente hacerse cargo de ellos cuando
están en una situación de posible egreso del hospital. Entonces lo que hace este programa es ayudar económicamente a esos pacientes para que económicamente puedan solventar un hogar privado, que es ajeno a ACE. El programa funciona también con aportes por parte de los propios pacientes de sus pensiones o sea lo que tenga. Este paciente, por ejemplo, que falleció era una persona joven, ¿no? No era un adulto mayor. ¿Qué es joven para usted? Y tengo entendido que tenía 27 años. O sea que no hay jubilación, no hay pensión. Por eso. Entonces depende de cada situación en particular cuál es la ayuda que se da a través de este programa. Incluso yo hablando con el nuevo director del Hospital Vilar de Bo, que no estaba obviamente cuando estos hechos ocurrieron, él me comentaba que ellos han por ahora suspendido el programa, no a raíz de esta situación, sino a raíz de algunas dudas que le transmite este sistema de doble aportación y que ellos están estudiando mejor para poder seguir adelante eventualmente o no, porque el programa en sí, la intención no es mala, sin duda que no es mala, pero depende bueno, de quién lo maneje. como siempre las herramientas, depende cómo se maneje. Pero aparte uno tiende a pensar en residenciales, en adultos mayores. Claro. Los hogares de larga estadía y demás, y sobre todo en estos casos en particular, pareciera que... Pero Claro. si hay muchos pacientes de esta edad. Pero en el caso de salud mental o pacientes que tienen alguna patología psiquiátrica, la edad varía, ¿no? No necesariamente son adultos mayores. Este era uno de esos casos. ¿Siente usted que hay más cosas si uno le empieza a mirar en los residenciales? ¿Siente Nosotros, ACE tiene sus propios residenciales, que no son muchos, pero tiene sus propios residenciales atendidos por los propios usuarios, por los propios funcionarios de ACE. De esos residenciales yo puedo hablar con propiedad. Lo demás no, porque no es nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito de aplicación. Es decir, El Piñeiro ahí del es Campo es un ejemplo, ¿no? El Piñeiro. Ahí el Ministerio de Salud Pública es el que tiene que, en todo caso, y me consta que está trabajando fuertemente junto con el MIDES para trabajar y tratar de mejorar esta situación que es muy problemática y de la cual muchos están tomando conocimiento en este tiempo, ¿no? Sí, tuvimos el informe, tuvimos dos muchachitos que trabajaron en la solicitud de información al MIDES, ¿no? A partir de lo que había y, bueno, dar unas cifras, ataduras, medicamentos, comestibles, situaciones de el MIDES está hacinamiento. trabajando fuertemente en eso. Me consta la sensibilidad que tiene el ministro y su equipo sobre este tema. También lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública. El ministro y su secretario están trabajando en el asunto y sus equipos. Es una realidad muy triste con la que se encontró este gobierno y bueno, lo importante es que se están tomando cartas en el asunto. ¿Qué se está haciendo concretamente? Yo Porque era una de las consultas que vamos a hacer. Yo puedo hablar de lo que hicimos nosotros con los casos que nos tocaron. Lo demás es una esfera que está en otro, es un grupo que está trabajando que ACE no participa. Ahí está el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. Sí, bueno, lo que pasa que era una de las consultas también que llevaba desde la producción, era en qué había quedado toda esa investigación, que bueno, es un poco esto, ¿no? El MIDES se está haciendo cargo. El tema es que cuando se habla de personas atadas, de falta de comida, condiciones de higiene, ya pasaron, porque esto se detectó enseguida de la pandemia, cuando empezaron a surgir, bueno, esa posibilidad de los brotes, o de hecho creo que fue a raíz de casos positivos que se dieron en residenciales que surge toda esta investigación. De ahí hasta acá, Claro, ¿qué cartas se han Yo, adoptado? repito, puedo hablar lo que hace ACE. Por eso, no, yo lo entiendo, eso depende del MIDES. ACE dejó de enviar, ya en febrero, en este residencial específico que nosotros tuvimos injerencia, ya en febrero se dejó de enviar gente. Nosotros tomamos las medidas jurídicas que ya les comenté y lo demás no está dentro de nuestro trabajo. Sosa, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero más allá que a las 4 de la tarde va a haber una conferencia de prensa del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, respecto a este brote que se da de COVID-19 en asentamientos en el 6 de enero concretamente. ¿Qué información hay al día de hoy que se pueda manejar pese a esa conferencia? Bien. No. ¿Qué medidas? Porque también se dio una situación particular denunciada por el sindicato médico,
con esta agresión a una rapiña? Claro, hay medidas que bueno, serán anunciadas en la conferencia de prensa. Lo que sí podría decirle es que se trató de 7 casos positivos que fueron detectados allí en la zona y que a su vez más de 40 contactos directos que ya fueron hisopados. Hasta el día de ayer ya iban, cuando ocurrió este episodio, ya cerca de 40, creo que quedaban solo 4 para ser hisopados. Y se estaban buscando los mecanismos para concretar, poderlos hisopar hoy. Si ya no fueron hisopados, es probable que lo sean ahora en estas próximas horas. Y se va a trabajar, ya lo dirá el propio presidente en la conferencia, cómo se va a seguir. ¿El hilo epidemiológico? Sí, es el que se ha seguido, por eso de estos 7 llegamos a 40 contactos. Aparentemente fue una fiesta, un cumpleaños, que fue un poco el disparador. Por eso volvemos a repetir y a pedir que no nos confiemos, que tenemos que seguirnos cuidando, usar las medidas de protección. El Uruguay goza de esta situación, de poder tener esta libertad que tenemos, pero la tenemos que cuidar, porque es muy importante mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, cuidar de tapabocas, la higiene. Hay que mantenerla, hay que seguir insistiendo con eso. Ahora, ¿se conoce un poquito más, por ejemplo, más allá de ese cumpleaños o de esa celebración a la que concurrieron? Son personas que trabajaban en lugares masivos con mucha gente, se trasladaban en ómnibus, iban a centros educativos, como para tener un poco más amplio el panorama. Y en algunos casos sé que son trabajadores, no podría decir exactamente dónde, pero sí, lógicamente. Pero todos los contactos fueron ya contactados, es decir, los contactos que tuvieron cada uno de estas 7 personas que dieron positivos, ya están identificados y se está siguiendo. ¿Es un caso, alguno de ellos fue o vino de la frontera? Esa información no la tengo todavía. Claro, no se conoce cómo llegó el COVID al asentamiento. Claro, se detectó un caso, a raíz de eso se empezó a hacer un relevamiento, surgieron 7 y ahí se actuó más ampliamente. Esto era uno de los temores grandes que tenía el gobierno, ¿no? Que llegaran a lugares donde hay hacinamiento, donde hay muchas personas de la capacidad de cuarentena relativa, donde... Eso se ha trabajado con el MIDES. Es más, estaban hisopando y rapiñaron claro, y se acabó el... seguramente vamos a hablar de cosas, la mirada jurisprudencial de ACE más adelante. ¿Cómo no? Cuando usted tenga un poco más... Acabamos de aprobar un protocolo que recientemente también tuvo bastante difusión de por acoso laboral y sexual en la institución, modernizando sus procedimientos. Otro capítulo. Ese es otro programa. Vamos a hablar. Otro programa, sobre todo con las denuncias a uno de los candidatos y demás, ¿no? A la lo nuestro fue independiente, ya hacía más de un mes que estábamos trabajando en esto a raíz de una reunión que hubo en el Parlamento, por el Consejo de Género, donde participan distintas instituciones. Esa oportunidad fue convocada por la Vicepresidenta de la República y mujeres. Y allí nosotros nos comprometimos a trabajar en la actualización de ese protocolo. Coincide, obviamente, con este momento, pero hace un mes que veníamos trabajando. Bien. Muy bien. ¿Sabe quién lo va a desalojar? Lo va a desalojar el ministro de Trabajo, que acaba de llegar. Con mucho gusto. A llegar, no, hace un rato que está allá. Bueno, Sosa, vicepresidente, hace un placer haberlo tenido acá y lo vamos a convocar nuevamente. El placer fue mío y estoy a las órdenes. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos, para ustedes tengo una cosa para decirles. Cuando hagan sus compras, fíjense que diga por allí, porque lo dice Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos uruguayos, estás defendiendo al país y además generas empleo. No hay más nada que decir. Apoyan Queso Rallado Artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes. Y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Bueno, y ya están viendo en imágenes que nos está acompañando en estudios el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ya vamos a estar dialogando con él, pero escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te puedes llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, en tu bolsillo, Crédito Uruguayo ya. A Nano le encanta cuando hago pim, pum, pam. El pim, pum, pam le sale muy bien.
Bueno, vamos a ponernos un poco más serios, Sí. porque hay mucho para hablar con Pablo Mejía. ¿Y por dónde arrancar? Porque está la reforma de la Seguridad Social ahí en el horizonte, está el acuerdo tripartito, está el posponer un poco los seguros, El la aumento de las caída. domésticas. Todo a la vez y mucho más. Claro, me imagino que usted debe acostarse en la cama y que para cerrar los ojos tiene que bajarlos, ¿no? No, hay que tratar de mantener siempre la tranquilidad, no perder ni el sueño ni el apetito. Pero encarar y resolver los temas, sabiendo que siempre hay temas arriba de la mesa. En la cartera de trabajo, recién lo hablábamos fuera de cámaras, siempre hay algún lío, algún problema, alguna situación que hay que atender. Esa es la dinámica normal y en tiempos de pandemia con el agravante de un impacto más duro sobre el empleo, que de todas maneras estamos atendiéndolo de la mejor manera posible. ¿Qué es lo principal de esos temas que planteó Nano? O por lo menos lo que más Sí, preocupa sin duda. o tiene el foco de la atención en el Ministerio de Trabajo. Y ese, ¿no? El tema del empleo. O sea, por supuesto que la reforma de la Seguridad Social es muy importante desde el punto de vista estratégico, porque es un tema que el Uruguay tiene que atender y que tiene que resolver. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Pero lo inmediato, la urgencia, la emergencia es la gente que se ha quedado sin trabajo, es la gente que está en seguro de paro o la que no tiene acceso al seguro de paro, peor aún, y cómo damos una respuesta a cada una de esas situaciones. Usted logró en este encuentro tripartito poner la palabra empleo por encima del salario. Sí. Que el PIT-CNT dijo claramente que tenían que tragar ese sapo, que lo tragaron, en virtud de que no había otra opción. Es que yo creo que se actuó con mucha responsabilidad de parte de las partes, de trabajadores y de empleadores. Es decir, acá tenemos una situación que es mundial. Yo siempre tomo la referencia de que es mundial porque a veces uno vive en una aldea y muchas veces se olvida de que el mundo entero está en una situación muy grave. Incluso las tasas de desocupación en buena parte del mundo son bastante más altas de las que estamos percibiendo que van a existir en Uruguay. Sin embargo, la región se la señala como donde va a caer el masazo más grande de la región. La región ¿no? sin duda, pero la caída del PIB, por ejemplo, del Producto Bruto Interno, es sensiblemente, todas las previsiones indican que Uruguay está entre los países donde la tasa del Producto Bruto Interno va a bajar menos que el resto de América Latina. Y ahí Lo está medio de el América Latina es ahí. 10 y nosotros estamos en 3 y algo. Ahí está el argumento de la oposición en el sentido de que en otros lados se está poniendo más plata en esta canasta que se pide. Pero ese es un error de apreciación porque ahí no se toma en cuenta algo que me parece que es muy importante decirlo, que es que Uruguay tiene un gasto social, estructural, prepandemia, mucho más alto que la enorme mayoría de los países de América Latina. Entonces, cuando se nos mide en función de la emergencia y, por ejemplo, no se toma en cuenta la cantidad de dinero que hemos puesto en el seguro de paro, porque el seguro de paro ya existía y lo que hubo fue un incremento de la inversión. Pero para que se hagan una idea, el aumento del monto del seguro de paro está en el orden de los 200 millones de dólares, por encima de lo que veníamos pagando antes de la pandemia. ¿Qué cuánto es? Unos 15 millones venía por mes y eso durante los 5 meses. Por encima de esos 15 millones por mes, serían unos 60 en el transcurrir del tiempo, hay unos 200 más. Y eso es parte de lo que se invierte en la... los organismos internacionales que hacen esas mediciones. Yo creo que sí, porque ellos, de alguna manera, lo que tomaron en consideración, la CEPAL, que es la que hizo el estudio, es solamente lo que se agrega como subsidios O sea, por emergencia. desde el cero tomaron la COVID, no midieron para atrás. Y no tomaron en cuenta que hay países como el Uruguay que tiene dos características diferentes. Una, que tiene una cobertura. Por ejemplo, que la mitad de los trabajadores estén cubiertos por seguro de paro es la excepción en toda América Latina. O sea, hay países donde no hay seguro de paro. Entonces, ¿qué hace un país que no tiene nada de cobertura y se enfrenta a una crisis de pérdida de empleo masiva? Y tiene que poner mucha más plata porque no tiene esa capacidad instalada. O sea que la formalidad en nuestro país se podría decir que es muy buena comparada con... Sí, mucho mejor. Sí, se ha hablado mucho de los 400.000 informales, 25%. Uno querría tener menos, por supuesto, y seguramente en este tiempo debe haber aumentado. Tenemos que tener los datos para saberlo concretamente, pero es razonable que haya habido algún aumento de la informalidad.
Pero de todas maneras, comparado con América Latina como promedio, el Uruguay es el país que tiene de las tasas más bajas de informalidad, que son los que no están cubiertos. Esos son los que nos preocupan, los 400.000 informales, las unipersonales, que son la mayor parte de ellos trabajadores por cuenta propia y que no tienen derecho al seguro de paro. Bueno, ahí es donde hay que... ¿Cómo se recompone eso, ministro? Porque ese tejido, si se va, se lo lleva el agua. Totalmente. El otro día, en el acto de conmemoración del Día de las Micro y Pequeñas Empresas, se habló de que se habían cerrado 7.000 micro y pequeñas empresas. Es un número, pero es un número, tampoco es un número brutal, porque estamos hablando de unas 90.000 unipersonales, 7.000 es menos del 10%, para las magnitudes que estamos manejando en el mundo, porque eso todo hay que relacionarlo con lo que está pasando a nivel internacional. Entonces el Uruguay viene llevando las cosas de una manera, porque tiene una estructura de larga data, de acumulación de décadas y décadas. Por ejemplo, en Uruguay el derecho a la salud es universal. O sea, la persona que tiene un problema de salud podrá atenderse en una mutualista, en un seguro privado o en ACE, pero no hay nadie que no tenga la posibilidad de ser atendido en materia de salud. Hay otros países donde eso no existe, Estados Unidos nomás, pero muchos de los países de América Latina no tienen esa universalidad. Entonces todo eso hay que contemplarlo, porque si solamente lo que mido es la plata extra que puse en instrumentos nuevos que no están vinculados a la estructura de contención social, estamos midiendo muy mal la respuesta. Lo que pasa es que, más allá que no es su cartera directamente, tiene que ver más con el MIDES. Por ejemplo, hoy por hoy, en dinero o en posibilidad de comprar alimentos para una persona que trabajaba en la informalidad, ¿de cuánto es ese pequeño subsidio? El subsidio alimentario es de 1.200 pesos, esa es lo que se llama la canasta de alimentos, que es para el que no tiene ningún tipo de cobertura, ni por el lado de asignaciones familiares. No come nadie por 1.200 pesos. No, por supuesto. Y ojo que no es mensual tampoco, es individual y tiene la posibilidad de volver a pedirlo. No me acuerdo en qué plazo, bueno, como no es de mi cartera, no tengo el detalle, pero hay la posibilidad de renovarlo. ¿Pero no cree que más que la crítica va por ese lado, por las personas que hoy por hoy no tienen ningún tipo de cobertura? Sí. Lo que pasa es que en otros países del mundo está pasando exactamente lo mismo y quizás en mayor magnitud. Ahora, ¿eso significa que esto es suficiente? No, obviamente que no, pero la sensación que uno tiene es que en estas crisis profundas, primero, no hay que dar por terminado los apoyos y las ayudas. Yo creo que hay que seguir pensando, hay que seguir impulsando nuevas medidas, porque esto no terminó. Recién hablábamos también fuera de cámaras, hay como un rebrote que muestra hoy números comparados a los de abril. Comparados a los de abril, después de haber tenido una gran bajada, con lo cual hay que reafirmar mucho que hay que tener cuidado con las previsiones, que hay que cumplir con las previsiones, ¿no es verdad? Entonces, algunas cosas más hay que hacer, y de hecho estamos haciendo. El otro día, hace menos de una semana, anunciamos que todo aquel trabajador que quede despedido no va a perder la cobertura mutual durante los próximos 3 meses, y después veremos. ¿Pero qué significa? Significa... 3 meses. Sí, significan 3 meses, y uno va viendo, porque yo ahora en el Ministerio estamos autorizando las prórrogas del seguro de paro por 3 meses. De todas maneras, vemos una tendencia a bajar el número de trabajadores en seguro de paro, que es una buena noticia. Hay 30.000 menos en julio, cobraron 30.000 personas menos que en junio, que a su vez eran menos que en mayo. O sea, hablando de los términos actuales, meseteamos en abril-mayo y empezó a bajar en junio-julio. En julio estábamos en 140, por ahí, 140.000 trabajadores en seguro de paro. Eso es un número que es 3 veces más, un poquito menos de 3 veces más lo que teníamos antes de empezar la pandemia. Ahora, pero viene bajando. El debate con la oposición a nivel parlamento y a nivel PIT-CNT, gobierno, en el caso tuyo, es por qué no endeudarse y poner un poco más de plata. Yo creo que pase esto sin hambre. Es una posición discutible, obviamente. Yo creo que tenemos un problema, que es que no sabemos cuánto dura el problema, la pandemia. Y ese, para disponer de recursos, es un problema serio, porque si yo sé
que una crisis me lleva 2, 3 meses y tengo 100, y bueno, pongo 33, 33, 33. Pero si yo no tengo idea de cuánto es la duración, tengo que tener el cuidado de controlar los recursos, porque si me surge una situación que me reedita el problema, tengo menos margen. Ahora, que hay que poner, no hay duda, y que hay que seguir poniendo, tampoco hay duda. El tema es dónde y cómo, y ahí sí hay una diferencia, porque hay un planteo que viene haciendo tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT, de hacer un poco de tabla rasa y decir tanto un subsidio básico para todo el mundo no, pero para un número determinado, y nosotros hemos optado por categorías de grupos para tratar de afinar la puntería en cuanto a quién le llega, y quizás haya una discusión sobre si el monto es suficiente o no es suficiente. Lo que tú decías recién de las ayudas alimentarias, que obviamente uno dice eso es poca cosa. En los más vulnerables de todos, y hay los que se quedaron sin nada. 39.000 personas comiendo. 39.000 personas en Montevideo comiendo olla popular, comiendo. Que se empiezan a cerrar, ¿no? Sí. Que se empiezan a cerrar porque Claro, cada vez... diciendo todas que ya no llega lo mismo de antes. ¿Y por qué porque no solo no baja llega? y es lógico. Y porque también las personas volvieron a trabajar, muchas de ellas. Sí. Muchas de las que hacían frente a las ollas populares, hoy También, están retomando también. ese tiempo que le dedicaban a los empleos. También, según lo que yo leí, las ollas populares no aparecieron en abril, había antes. Sí, pero no había hasta Y no, por supuesto, porque ahora estamos en una crisis, pero había incluso en tiempos... Porque el problema del empleo viene de antes, y ese es el otro tema que hay que analizar también. Nosotros, a ver, 3 datos importantes de febrero. En febrero la desocupación volvió a 2 dígitos. Hacía 13 años que no estaba en 2 dígitos. Desde el 2007 no teníamos 10% de desocupación. En febrero no estaba la pandemia ni había nada, 10,5. 50.000 personas en seguro de paro en febrero y en marzo. Y 50.000 puestos de trabajo se habían perdido en los últimos 3 años. Con eso arrancamos en marzo, antes de la pandemia. Entonces, ya veníamos con un empleo resentido, y a eso es como decir, en un terreno mojado le cae un diluvio. Es decir, genera una dificultad mayor. Pero, bueno, ahora estamos peleando con la emergencia y ya estamos trabajando en un diálogo tripartito, pensando medidas con el resto de las partes, tanto con trabajadores como con empleadores, en la búsqueda de qué medidas más se pueden adoptar para ir avanzando en una respuesta que después tiene otra pata que es la capacitación. Es decir, tenemos que tener, hoy estuvimos respuestas para recapacitar. Exacto, porque va a haber gente que se queda por el camino, eso es una realidad. Reformular las fuentes de trabajo. Algo que se venía planteando desde el PIT-CNT ya hace algún tiempo. Sí, porque claro. Los supermercados empezaban a tener las máquinas que cobran solas, teletrabajo. Sí, y te agrego más problemas, que es que en estos tiempos de crisis lo que ocurre es que los procesos de reestructura laboral se aceleran. Es lo que ha pasado en otras crisis anteriores. Hay gente que ha estudiado el tema y que lo ha dicho. Es decir, el teletrabajo se potenció en estos meses. La empresa que empieza a perder facturación dice, pero yo puedo arreglarme con menos trabajadores de los que tenía. Hay un riesgo de pérdida de empleo que aumenta la productividad del trabajador. ¿Todo eso lo están viendo a nivel tripartito? Claro, estamos discutiendo para bajarlo, ¿dónde va? Y bueno, por lo pronto en una política de capacitación que tenga un foco claro. Yo creo que es clave tener una mirada prospectiva de qué puestos de trabajo van a ser requeridos en los próximos tiempos para afinar la puntería de la capacitación. ¿Es INEFOP? Es INEFOP el instrumento principal, que además también es de estructura tripartita. Entonces, tenemos que encontrar, por ejemplo, lo que se firmó hace un mes, que fue un acuerdo con Microsoft para capacitar 10.000 trabajadores en habilidades digitales. No es para TICs, porque las habilidades digitales hoy se necesitan para muchos puestos, para una enorme cantidad de puestos de trabajo. Bueno. Claro, no es para que se vayan a trabajar a las tecnologías de información. Es para cualquier tipo de trabajo. Entonces, vos capacitás 10.000 trabajadores, de los cuales 8.000 por lo menos tienen que estar en seguro de paro, ese fue el convenio, que van a recibir una capacitación que luego le permite tener mayores posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo en distintos roles. Ese tipo de cosas son las que tenemos que promover. Se está peleando por el empleo. Sin duda. Si no se puede...
No, ¿Cómo ven el escenario del mediano plazo hacia adelante? Es que vamos a seguir mejorando hasta recuperar niveles de empleo. Por supuesto que una llave clave es el crecimiento económico. O sea, todos sabemos que todas estas medidas de capacitación laboral, etcétera, etcétera, lo que mueve la aguja al final es que el país vuelva a crecer, que salgamos de la recesión, pero como bien se ha dicho, mientras otros países sufren un descalabro o una crisis de magnitud muy grande, porque no es lo mismo que se te caiga el PBI 10 puntos a que se te caiga 3,5 o 4. Es muy distinto. Entonces las posibilidades de reactivación, de regenerar el dínamo del crecimiento son mayores para nosotros que para los países vecinos, ni hablar de otros países en la región. Entonces, esa es una oportunidad. Entonces, eso va a generar demanda de empleo, eso va a generar, ahí sí, movimiento, empleo genuino, y lo que tenemos que hacer es que esos trabajadores que quedaron por el camino tengan las habilidades para responder a esa demanda nueva de empleo que va a surgir. ¿Me equivoco si veo, digo, perdón, No, tranqui. salvajemente? No. Ni siquiera fue salvaje. No pasa nada, estamos compenetrados con el tema empleo, que llegan mensajes, Sí, llegan me situaciones de no cobro de algunas personas. Me da la impresión, corregime si me equivoco, que en tu cartera, Ministerio de Trabajo, fue donde se generó más ámbito de conversación con lo que podría llamarse oposición o mirada distinta. En el Parlamento se tiraban tiros y en el Ministerio de Trabajo había un movimiento tripartito. Y la pregunta es, ¿ese es el germen para negociar la seguridad social? Sin duda. La idea nuestra, lo dijimos en el Parlamento y ahora estamos a la espera de completar los 15 miembros de la Comisión de Expertos. Va a haber gente de todos los partidos, va a haber gente de todos los sectores sociales, es decir, de los trabajadores, de los empleadores y de los jubilados. Y va a haber, por supuesto, también del gobierno. Y lo va a presidir una persona que, además de ser un experto y un especialista reconocido como es Rodolfo Saldain, es un tipo de diálogo. Es un tipo con una gran capacidad de articulación y de entendimiento. Y yo tengo la esperanza, por supuesto que hay diferencias muy serias en cómo encarar una reforma de la seguridad social, pero yo tengo la esperanza de que avancemos por lo menos en unas cuantas cosas que sean un poco patrimonio común. No digo que al final tengamos un proyecto de ley de reforma de la seguridad social que yo espero que esté en el Parlamento a mitad del año que viene, que sea unánime, ojalá fuera, pero que por lo menos tenga algunos cuantos puntos de coincidencia. Sería muy deseable, pero además es posible, es posible. Ministro, aprovecho a trasladarle algunas consultas que vienen llegando. Por ejemplo, ¿qué pasa con varios trabajadores que se les hizo la prórroga de seguro de paro que aún no les fue efectivo el pago, digamos? Porque lo que plantean es, tampoco figura en el BPS, no da respuesta ni BPS, que dice que es trabajo del ministerio, en el ministerio que dice que es el problema del BPS. No. ¿Hay alguna falla? ¿Hay algo que se le puede explicar a estas personas que se les venció? Sí, cómo no. Lo que hay es que por más que hemos reforzado muy fuertemente el área de la Dirección de Seguridad Social, que es la que tramita las solicitudes de prórroga, hay como, no me acuerdo cuántos, pero 10, 15 funcionarios extra que agregamos en estos días, porque sabíamos que iba a venir una crisis de aluvión, de prórrogas, porque se vencían los seguros de paro que fueron muy cuantiosos, muy numerosos, en marzo. Los 4 meses se vencían mediados de julio y todo agosto. Hay un atraso, de todas maneras ese atraso se va recuperando, y hay un momento en el que llega el pedido de prórroga al ministerio, el ministerio lo chequea, lo elabora, lo procesa, lo firmamos y va para el BPS. ¿Dónde tienen que ir a hacer el reclamo entonces esas personas? El reclamo no, es decir, el alta se le da en el BPS, que es donde termina el trámite. O sea, nosotros lo que hacemos es recibimos la prórroga, la procesamos y la mandamos para el BPS. Pero hay un atraso. O sea que lo que hemos dicho con el BPS, que me parece importante que la gente lo sepa, es que el cierre de ingresos de prórrogas para poder cobrar en el mes de agosto se corrió hasta el 20, o sea, hasta pasado mañana, cuando en realidad todos los meses se cerraba el 7 o el 8 o el 10 a más tardar. Esta vez lo corrimos al 20 de manera tal de minimizar los casos en donde la gente pueda quedar colgada. Claro. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es el problema? Por ejemplo, claro. ¿Dónde pagan la cuota del alquiler, los gastos comunes? Por supuesto, porque el problema es que si se les genera un agujero, ya que ya están cobrando la mitad, porque el seguro de paro
es la mitad del sueldo. Y ahí se está analizando, como por ejemplo sucedió con el banco hipotecario, con algunos tributos, se sigue reviendo, porque más allá que su cartera es trabajo, es tan amplio la cuestión de cómo afecta el empleo a la vida de las personas que a ver si se está tomando medidas en ese sentido. Cataratas de preguntas, frigorífico Canelones, los agentes de viaje. Frigorífico Canelones abrimos un diálogo porque hay seguro de paro desde octubre del año pasado. Todavía lo que está es en funcionamiento el seguro de paro, pero hay un reclamo de los trabajadores por la reapertura del frigorífico. El frigorífico forma parte Son de 700 familias. Sí, de una misma ciudad, además. De 20.000 personas. Es un impacto muy fuerte. Tuvimos reunión con ellos 2 veces, yo en particular, pero además la DINATRA también, y se instala una mesa de diálogo entre las 2 partes con la participación del Ministerio, buscando alguna solución que permita la reapertura o la rotación, porque esa empresa tiene 3 plantas. Sí. Entonces el tema es que hay una que está parada, las otras 2 están funcionando. La de la ciudad de Canelones. ¿Qué se hace con los empresarios que se aprovechan de esto? Bueno, primero hay que detectarlos, que no es fácil, pero ahí también, otra vez, una excepcionalidad del Uruguay. El otro día me dieron un informe donde la inspección de trabajo de los países de la región, incluso de España, no ha salido a hacer inspecciones in situ desde que empezó la pandemia. Y nosotros hemos mantenido la inspección de trabajo recorriendo empresas, visitando, inspeccionando, y cada vez que hay un problema serio está la inspección allí. Esa es la realidad. Hemos encontrado 25 casos, capaz que ahora hay más. Este dato lo tengo de hace como 3 semanas o 4. 25 casos de empresas que hicieron trampa al seguro de paro. Sí, y eso se procesó y se hizo se le da vista porque hay que respetar. Me agotaron la pila del celular los mensajes. Se ve que me imagino que lo deben llamar a todos. Estamos todo el día en la máquina. Claro, me imagino. Vos sabés que es así. Un placer tenerlo porque es el tema creo principal que afecta a gran parte de los uruguayos y quedan muchas dudas y las disculpas a los televidentes por eso. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Y cada tema es largo, además. Cada tema es largo. La seguridad social lo sobrevolamos apenas. Es verdad, es verdad. Bueno, Enano, ¿sabe qué? ¿Qué? Dígalo. Sigo probando la línea de shampoo de Plusbel y estoy sorprendida con los resultados. ¿Sabe cuál usé hoy? A ver. Plusbel Nutrición. ¿Sabe qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Te cuento? Tiene óleo de argán y macadam. Impresionante. Plusbel, nutrición con óleo de argán y macadamia, le da al pelo los nutrientes esenciales que necesita para dejarlo más suave y agradable al tacto. Plusbel, compartir es lindo, cuidarnos también. Cuando hagas tus compras, fíjate que por allí diga, porque dice Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos uruguayos estás defendiendo al país y además estás generando empleo. No hace falta decir nada más. Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay. Frío pan, 100% uruguayo sin conservantes. Productos porcinos, los 2 Carlitos. Artesanos por naturaleza. Pastas congeladas, La Superior. La mejor opción a la hora del sabor. Bueno, ¿y sabe usted, Nano, que el planetario abrió en estos últimos días, después de la emergencia, con un protocolo sumamente estricto, con horario y días más reducidos? Y adivine quién está por ahí. No me diga. Le digo. No, no le digo. Pero diga, ¿es de noche? ¿Qué hora es? ¿Y usted se acuerda que estuvimos cuando reformaron todo el planetario en verano? ¿Pero usted está de noche o está en una galaxia? ¿Dónde está? Le podemos preguntar, a ver. No, está adentro, que yo vivo en la luna, Nano. Yo en las nubes, ella en la luna. Vivo en la luna de Valencia y ahora literalmente, exactamente, ¿viste? Tremendo. En las nubes no tanto, más en la nube, digamos. En la luna estamos en el planetario de Montevideo y la verdad debo decirles que algo está pasando ahí. Expectativas de los cambios. Lo estaba esperando. Sí, lo estaba esperando Tengo con miedo muchas que esta ganas, chica se evapore, pero la verdad, que se quiero me cayó decir la la verdad. mandíbula. Hace frío,
Nano, en serio, de verdad. Bueno, acá específicamente en este lugar, ¿no? Porque esa es una de las nuevas características y es que dentro de este hemiciclo siempre tiene que haber la misma temperatura, 22 grados, para cuidar las pantallas. Pero acerca de todo eso y de esta vuelta del planetario, vamos a estar hablando con Óscar Méndez, que es su director justamente. Bienvenido a La Tarde en Casa, un gusto. Bueno, un placer. Lamento no poder mostrar la sonrisa. Pero bueno, sí, efectivamente estamos reincorporándonos a la actividad. El planetario fue reabierto el pasado 21 de diciembre de 2019 con esta nueva tecnología, un sistema digital láser 8K, de lo mejor que hay en todo el continente. Cuando digo el continente, hablo de Alaska hacia el sur. Tenemos un sistema provisto por la empresa francesa RCA Cosmos, la misma del Planetario de París o del Planetario de Toulouse, por decir dos planetarios de los mejores del mundo. Butacas que están acordes y que, bueno, lamentablemente en estas circunstancias de pandemia, el domingo pasado, que justo me tocó dar la función en vivo a mí, la primera después de todo este caos sanitario, hubo más butacas inhabilitadas que público, cumpliendo con las normas y con los protocolos. Tenemos un máximo de un 30% de las butacas. Por eso estamos viendo que hay algunas que están vedadas en amarillo. Sí, lamentablemente casi todas. Quedan unos 47 lugares más o menos. Eso máximo, en el caso que vengan todos grupos familiares, si vinieran personas individualmente, el máximo es de 28. Y bueno, se reserva vía correo electrónico a reservas.planetario@imm.gov.uy. El sitio está en nuestras redes, en Facebook, Instagram, etc. La demanda es tan alta que para el domingo pasado, digamos, pudimos atender a 47 personas, pero quedaron afuera 1.253. Impresionante. O sea, la demanda insatisfecha es enorme porque, bueno, nosotros estamos dando 15 funciones por semana por lo menos, y ahora estamos dando 4. ¿Cuáles son los días y los horarios nuevos? Jueves, viernes, sábados y domingos a las 16 horas. La reserva se abre a las 8 de la mañana de cada lunes. Ya están agotadas para esta semana. El mail al que le otorgamos las últimas 2 invitaciones fue un mail que llegó a las 8:02, o sea que entre las 8 y las 8:02 llegaron unos 70, 80 mails de 70, 80 familias que colmaron las menos de 200 plazas que tenemos en su totalidad para las 4 funciones. 47 por día, son menos de 200. Es una situación agridulce en el sentido de que, bueno, por un lado estamos muy contentos de volver a mostrarle a la población de Montevideo, a los visitantes del interior y eventuales y rarísimos turistas que puedan venir desde afuera, las bondades de un sistema digital, pero por otro lado estamos trabajando para muchísimo menos personas de las que requieren este espectáculo y este ámbito de divulgación científica. Nosotros en la tercera semana de haber abierto, sobre la tercera semana de enero, recibimos al visitante número 10.000 en solo 3 semanas. Y bueno, de hecho le regalamos una remera del planetario. La demanda es enorme y bueno, lo único que podemos es hacer votos, los que creen, rezar en algo, para que se solucione esto del coronavirus, para que las vacunas que andan en la vuelta efectivamente sean adecuadas y podamos superar esta crisis mundial juntos. Mientras tanto, como ya lo saben entonces, es con reserva. Un detalle que quiero aprovechar para contarles. Ustedes se acuerdan, como le digo yo, la hormiga, la vieja hormiga, que era el proyector antiguo, está guardado y de hecho se va a poder seguir usando. La estructura que ustedes ven ahí en la mitad del planetario es una parte del proyector viejo y las 4 columnas que se ven alrededor son el ascensor, que es el elevador en realidad, que es lo que va a permitir moverlo cuando vayan a usarlo, que va a ser en ocasiones muy especiales, pero una de ellas es en el Día del Patrimonio, dentro de poco. Bueno, esperemos llegar, que creo que sí, porque vamos a estar terminando esta instalación en los últimos días de agosto, comienzos de septiembre. Vamos a usarlo, como tú decías bien, en contadas ocasiones, porque, en este proyecto que fue del entorno de $2 millones y que con fondos genuinos de la Intendencia de Montevideo, una pequeña parte
unas pocas decenas de miles de dólares se invirtieron en este sistema para poder, en este elevador, digamos, para poder conservar esta pieza histórica, el proyector planetario más antiguo del mundo en funcionamiento, de modo de poder tener las dos tecnologías. La tecnología de mediados de los 50, que conservamos con muchísimo cariño, por un par de generaciones de técnicos que le han dedicado tiempo, sudor y lágrimas y mucho amor. Nos quedan unos minutos y tenemos una sorpresa para ustedes, así que proceda. Perfecto. Mientras yo aprovecho para contarles que fuera del planetario hay una pequeña área que se acondicionó con un museo en el que, ¿recuerdan aquella ciudad, aquellas casitas que estaban en la vuelta del domo? También las viejas butacas, todo eso se puede ver. Y esto es lo que el planetario preparó para la tarde en casa. Vean ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que lo mejor es dejar que las imágenes lo muestren. Pero básicamente es un pequeño corto de un par de minutos en el que se muestran las auroras, particularmente las auroras boreales. Desde el hemisferio sur tenemos cosas maravillosas. El cielo, por ejemplo, es un 30% más poblado de estrellas que el del hemisferio norte. Pero tenemos la desventaja de que casi no hay tierras pobladas cerca del polo, cosa que sí ocurre en el hemisferio norte. Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, Canadá, Alaska, el estado de Estados Unidos, tienen tierras pobladas en donde se puede ver esta maravilla de la naturaleza, que es el escudo de defensa natural que tiene nuestro planeta, particularmente su campo magnético, para defendernos de las partículas cargadas, altamente energéticas del Sol, el llamado viento solar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Es cómo la Tierra reacciona al viento solar. Y lo que vemos desde la Tierra son las auroras boreales y australes. Muchas de estas imágenes, además, están grabadas en tiempo real. Por ejemplo, este es un verdadero campamento. Sí, efectivamente, esto es un campamento que fue filmado por un productor coreano. Si no estoy equivocado, esto es en Alaska. Los tradicionales tipis de los pobladores originarios de Norteamérica. Y viendo estas maravillas que obviamente los pueblos originarios lo veían como una manifestación de lo espiritual, de lo esotérico. Una maravilla, Óscar Méndez. Muchísimas gracias y todos invitados a ver también esto, pero aquí en el lugar reservando con anticipación. Buenas tardes, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que esto de la pandemia pase pronto para poder abrir nuestras puertas de modo indiscriminado para los 156 lugares que tenemos y muchas funciones por día. Que así sea. Volvemos a estudios. Gracias. Divino. Me dejó prendido. Hablando de la aurora boreal y demás, de las auroras boreales. Tuve el gusto de ver una cosa no tan espectacular como eso en el sur y realmente es una imagen que uno no se olvida nunca más. Bueno, Nano, un placer haberlo acompañado estos días. Para mí un beso es un grande para placer. María, que ya va a estar por acá mañana. María está como un pointer así, pronto. Sí, no, ella se va de vacaciones, pero siempre está pendiente en los grupos, siempre pendiente de los televidentes también, así que mañana ya vuelve a su lugar. Y yo vuelvo al mío. Y usted vuelve a la pantalla, así, a los móviles. Vuelvo a los... ¿Por qué me ponen esos ruidos? Esos que me están echando. Que nos tenemos que ir. Bueno, un placer haberla tenido yo, a usted acá. Bueno, Nano, un Se placer disfrutó enorme. mucho. Hasta mañana. Domani.